¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, acá de nuevo en esta sección que se llama Mi amigo el migrante. Así es. Y con mi amigo Santi, hoy traemos un tema ¿Qué tema, interesante, eh? un tema copado. Nosotros seguimos un poco medio intensificando esa búsqueda de qué es Javier Milei, cómo llegó a ganar, ¿no? Y bueno, hoy tenemos este tema medio vinculado al fascismo liberal, pero suena Sí. raro, ¿no? Suena raro porque es como una Y contradicción, es un oxímoron. Decir fascista liberal es raro. como que los fascistas lucharon contra el liberalismo en su momento, Y a ¿no? su vez el Esa es la verdad. liberalismo contra el fascismo, ¿no? Sí. Inclusive ganó esa batalla en términos políticos y culturales. Pero bueno, yo traía un texto que me pareció muy interesante de un historiador israelí que se llama Steve Sternhell. Después lo vamos a poner ahí la descripción Ujú. del apellido. Pero bueno, es un historiador israelí que describe la historia del nacimiento de la ideología fascista, principalmente en Europa, ¿no? Y él tiene unas ciertas características en este texto para demostrar el nacimiento de esa ideología fascista y derrumbando mitos y atacando al sentido común, que lo ve como un movimiento conservador. Él lo describe más como un movimiento revolucionario, ¿no? Como Sí. una especie de ética, estética, ¿sí? E inclusive un movimiento contracultural contra el liberalismo de la época, que eran los años 20, ¿no? La crisis de posguerra, que generó un desafortunado descreimiento de la política. Bueno, ¿puedo hacer un raconto histórico más o menos para que Sí, por entendamos un supuesto. poquitito de dónde viene eso? Porque todo esto nace en Italia, una Italia que tenía una monarquía parlamentaria, ¿no? Tenía un rey y tenía un parlamento, ¿está bien? Y para ese momento, el rey, que ganó la revolución, Víctor Emanuel. no era, junto con su primer ministro, que fue Cabur, no eran personas de índole republicana, sino que eran más bien como para traerlo a una ideología argentina o algo que nosotros tenemos más, unitarios, ¿no? En contra del federalismo de Italia. Y entonces, basados en esa estructura tan fuerte y tan autoritaria y junto con políticas liberales, comenzaron lo que se llamó la etapa de resurgimiento de Italia o la creación italiana en sí, ¿no? Esa recomposición de esos mitos Exacto. históricos de la gloriosa Roma, ¿no? En ese Sí. sentido. Y a una respuesta a eso estaba, bueno, el Partido Socialista, que en su momento era como bastante fuerte en ese momento Claro. de la historia. Estamos hablando fines del siglo XIX, principio del siglo XX. Algo que se llamó el bienio rosso. Exactamente, que sería bienio rojo, ¿no? Para el rosso en italiano es rojo. Y lo que pasó es que gente de la derecha, ¿no? Conservadores, se radicalizaron. Se Eh, radicaliza la política en Italia en ese sentido. exactamente. Y creen que, al punto tal que dicen, la única solución para lograr una Italia unida es que nosotros vayamos todos juntos a una guerra. Claro. Esa era la idea. Surgió un movimiento cultural a partir de eso, el futurismo. El futurismo, El amor a las máquinas y al poderío que generaban los tanques y la guerra. creado por Marinetti. Ahora vamos a leer un artículo del manifiesto futurista, que para mí es un manifiesto histórico, como para pensar de nuevo las nuevas cosmovisiones e ideologías del mundo. Pero bueno, como vos decías, hay que también hacer una descripción del concepto fascismo. ¿De Ujú. dónde viene? ¿Por qué se llama fascismo? Y viene de lo que era como una especie de arma, herramienta de los cónsules romanos que tenían bajo su poder un esclavo que llevaba un facio. ¿Y qué es el facio? Bueno, el facio era esto, una especie como de armamento barra herramienta que unía, ¿sí?, a varias varitas que conformaban un gran tipo de bate que al final tenía un hacha. Bueno, eso que se llamaba facio estaba unido entonces con litorios, esos palitos que se llamaban litorios, y su descripción simbólica era, bueno, una varita, un litorio, no golpea tan fuerte, golpea mucho más fuerte la unión de todas las varas, Ujú. que en ese sentido sería la unión de todo el pueblo, en composición del facio. Y de ahí viene el movimiento fascista, en ese sentido, en términos conceptuales, ¿no? Su nombre. Bueno,
ya sabemos, ¿no? Cómo terminó la historia en Sí, este bueno. sentido, ¿no? Bueno, un movimiento totalmente totalitario. Ahora, a mí lo que me viene a mí a la cabeza ahora, pensando este momento, no solamente en términos locales y hasta regionales, sino también en términos internacionales, cómo hoy la ultraderecha tiene prácticas fascistas o estrategias fascistas de cosmovisión totalitaria, embestidas o revestidas, digámoslo así, con doctrinas o con ciertas cosmovisiones liberales, que pareciera una Ujú. contradicción. Bueno, Sí. es el caso de Javier Milei. Javier Milei, para ir ya tocando el texto de Sternhell, él dice, el fascismo es, antes que un movimiento político o un fenómeno político, un fenómeno cultural. Y vamos a ver que es así, por ejemplo, con Javier Milei, también lo fue con Bolsonaro, con Trump, y con este retrateamiento, ¿cómo se dice bien? Retraimiento. Perdón, Ahí está. Es claro. complicadísima la palabra, ¿eh? Este retraimiento de las fuerzas más progresistas, sí, en ese sentido, pensemos en los movimientos mucho más vinculados al poder del Estado en tipo para favorecer, ¿no? Cierta Ujú. equidad en términos sociales, económicos. Ahora, lo que me venía a mí cuando veía este texto, cuando lo leía, era cómo realmente este proceso del fascismo fue un proceso revolucionario en términos culturales, no fue un fenómeno conservador, más allá de que se lo apropiaron Sí. las dirigencias conservadoras de la Italia de su momento, bueno, también pasó en Alemania, fueron fenómenos que estaban vinculados con la crisis, ¿sí? De las democracias, con las crisis de las élites políticas, claramente porque en Europa devastada por la guerra, lo que primero prima después de la guerra es el hambre, la desolación, los políticos que traicionaron a la patria, ¿no? Al perder la Ujú. guerra. Entonces hay un decreimiento de la democracia. La gente deja de creer en la democracia, deja de creer en los políticos, algo que está sucediendo claramente en el mundo hoy en día. Y no estoy diciendo que nosotros estamos yendo al fascismo, pero sí No. estamos yendo a las mismas prácticas en ese sentido. El populismo es hijo del fascismo. Yo creo que, como para citar a Lenin, Lenin tenía un libro que decía imperialismo, fase superior del capitalismo. Bueno, yo creo que el populismo es la fase superior del fascismo en este sentido. Y yo creo que Milei comprende, no sé si Milei, porque Milei es una persona también muy ideologizada y está muy, Sí. muy, muy apegado a su ideología económico-liberal. Ahora, sus prácticas, sus tácticas en términos de estrategia política no son liberales. No. Él no cree en el individualismo en este sentido de, bueno, cada uno puede aportar desde la libre expresión, desde la racionalidad política, desde sus gustos en términos ideológicos, un crecimiento en términos democráticos. Al contrario, Milley lo que nos presenta es totalmente una cosmovisión sesgada por su propia ideología y que quiere traslucir a los demás que su única versión, su propia versión, es la única versión que tiene que generar un éxito en términos sociales. Y eso es lo que a mí me preocupa, que el tipo reviste de liberal una cosmovisión totalmente totalitaria. Todavía no ha llegado a ciertos grados de autoritarismo, pero sí hay una cosmovisión. No sé si vieron el video de hoy, ¿lo viste? No, ¿Pudiste ver? todavía no. Si querés lo podemos ver. Bueno, me gustaría, a ver, Produ, si podemos ver el video que subió Javier Milei esta mañana en su cuenta. Mientras tanto, me parece que hay algo que deberíamos revisar, ¿no? Él asume el poder diciendo que es liberal libertario, ¿no? Claro. Él le suma una vuelta más a la ideologización política y económica que tiene, que es soy libertario. Y él decía soy anarquista. Quizás es algo que nosotros un poco tomamos, o por lo menos yo a la ligera, ¿no? En este sentido de ser anarquista y que tiene que ver con lo que estamos viviendo claramente es una ruptura de la confianza en la democracia, algo muy parecido a lo que sucedió en su momento a principios del siglo pasado, Sí. y que lo que viene es una queja, una respuesta de la sociedad ante eso que lanza al sistema político un representante de este estilo. Un representante que dice, bueno, es revolucionario, es una persona que viene con un discurso totalmente fuera de lo normal y de lo acordado democráticamente. Y dice, yo voy a romper con esto. Y es lo que
como sociedad generamos como líder. Y crea un enemigo, ¿no? Ese es el enemigo, es la política. La política general. en sí. Lo que hace él, que La es casta, dice. un acto político, es destrozar a la política en su misma performatividad de su acto. Entonces, eso es interesante lo que vos mencionás. Y claramente después, bueno, tenés las estrategias en términos totalitarios de cómo él ataca a la prensa, cómo ataca a la oposición, más allá de que el kirchnerismo fue un fenómeno político y social que generó quizás lo que hoy tengamos también que vivir, ¿no? Que es También una autoritario, reestructuración ¿no? del Estado, Sí. también autoritarios, pero de ahí a subir, vamos a ver el video, porfa, de ahí Sí. a subir este video. No solo destruyó cuerpos, destruyó mentes. Los infectados perdieron toda capacidad de pensar por sí mismos, Bueno, vemos que atrapados en hay una ceguera que los consumió por completo. Muchos caras eligieron infectarse con el virus solo personas por conocidas, conveniencia y a cambio de beneficios. Otros nacieron Natalia sin futuro, Saracho. condenados Sí, desde esto es el un montón. inicio a una Natalia vida Saracho. vacía. El país se sumió en el caos, caminando sin rumbo y persiguiendo ideales que los llevaron a la ruina. Pero no todos fueron infectados. Algunos resistieron, escondidos en las sombras, esperando el día en que el virus ya no pudiera contagiar. Aunque hoy QK12 sigue presente en muchos, su poder se debilita. Bueno, este sí La está parecido. enfermedad sigue, pero ahora ya no contagia, se ha vuelto vulnerable. Y en medio de la destrucción, una esperanza ha surgido. Hace 12 años el virus QK12 Bueno, ahí comenzó estamos. El virus QK12. Sí. Esto ya, no sé si reír o llorar, pero tipo tener esta situación, ¿no? De mostrar esta superioridad moral por encima del otro, ya no tiene nada que ver con la política. A mí me parece que la política tiene que ver con discusiones racionales de políticas públicas amenas o sólidas o beneficiarias para la totalidad de la sociedad. Hablar de amigo y enemigo ya rompe con toda construcción democrática de lo político. Y aquí Milei lo que nos muestra es que hay un virus en la democracia, que es pensar distinto. El pensar distinto para Milei es esto, es tipo un virus, una persona que no piensa en las ideas liberales libertarias, es una persona que está enferma de QK12. Sí, es un zurdo, sí. es un zurdo empobrecedor, con lo cual estas pulsiones, por digámoslo así, totalitarias de Javier Milei son totalmente contradictorias con su cosmovisión liberal que él quiere presentarle al mundo. Es más, ni siquiera al mundo, a la Argentina, porque esto es raro también, es un fenómeno Milei que hace parte de las nuevas derechas en términos globales, pero todos son nacionalistas. Milei no lo es. La Claro. única persona que es nacionalista dentro de su gobierno es una persona, que es Victoria Villarroel, que tiene esta cosmovisión un poco más del patriotismo, ¿no? La exaltación de la guerra, ¿no? En términos de la extirpación del enemigo interno en Sí, los no años estamos 70. hablando de Malvinas, ¿no? Estamos hablando de... Pero esas características nacionalistas no están en Milei. Sí están en Trump, sí están en las nuevas derechas de Europa, como Sí. en Italia, en Alemania, que de nuevo ganó Le Pen. Le Pen en Francia. Son estas nuevas derechas que son nacionalistas y en términos económicos son proteccionistas. Claro. Milei es todo lo contrario. Reformuló la idea y para mí es un lobo solitario en ese sentido. Pero pensemos en este punto, no sé, como para ir cerrando en este sentido, por ejemplo, la situación con la Corte Suprema. Una Ujú. persona como Ariel Lijo, que no puede ser defendido por el presidente en términos de jurisprudencia, de si tiene o no los antecedentes para ser juez, y decir que es un especialista en ciberataques. Bueno, son cosas que vos decís, bueno, un tipo liberal que debería estar vinculado al respeto por las instituciones, postular a un tipo como Lijo es totalmente contradictorio. Eso como por un tema, ¿no? Después, transformar todo lo que existe en otra cosa. Tipo, no se avanza con las cosas que pueden estar buenas, con las cosas que se construyeron con consensos democráticos, como por ejemplo los derechos adquiridos por las mujeres. Esto el tipo lo quiere lo quiere destruir Sí. totalmente. Es construir de cero, refundacional. Y después retroutópico en ese sentido. Es un tipo que reconoce en el pasado, ¿sí?, los mejores años de la Argentina. Y esos mejores años que él enaltece, como son los años de Roca o de Alberdi, es precisamente lo que el tipo quiere destruir, que es la construcción de un Estado nacional. Ujú. No hubo mayor
no hubo mayor momento de construcción del Estado y de donde el Estado se hizo cargo de más cosas que en la generación del 80, que es lo que él reivindica, es ese pasado argentino donde nacía el Estado. Bueno, él lo quiere destruir, pero con esta visión retrotópica de Sí. que antes estábamos mejor. Y por último, bueno, es esta homogenización parcial que él tiene de su electorado, de su gente, que la quiere hacer una homogenización total. De nuevo, con este video está más que demostrado que todo lo que piensa distinto está infectado. Y está esa superioridad moral, tipo, inclusive anti... No la ven. El Claro. no la ven es muy claro. Y son casta también. Son todos zurdos empobrecedores. Absolutamente todo el espectro político que está en contra también es. Claro, y después, de nuevo, pensar en estas estrategias, la concentración de poder que el tipo requiere, de nuevo, saltándose ciertas cuestiones que se daban en el Congreso, discusiones como lo de los jubilados, que se convirtió en ley, el tipo saliendo a vetar, de nuevo, el presupuesto universitario, el tipo de nuevo saliendo a vetar, lo de la CIDE, lo del presupuesto de la CIDE, ¿qué más concentración de poder es eso? El liberal va en contra de la concentración de poder, lo que Sí. quiere es dinamitar el poder en ese sentido, para hacer más republicano y democrático un consenso social. Bueno, el tipo, de nuevo, es una estrategia vinculada a prácticas totalitarias de años oscuros, como fueron los años del fascismo, pero revestidos de nuevo en un discurso que te muestra como una ideología liberal. La persecución a los periodistas. Bueno, como para ir cerrando en ese sentido, me parecía interesante traer este texto de Sternhell y pensar hasta qué punto nosotros podemos ser engañados por una persona que se llama liberal, pero tiene estrategias totalmente totalitarias a la hora de abordar la política pública. Nosotros estamos hoy ante este peligro, ¿no? De perder instituciones claves y derechos adquiridos. Yo te voy a leer un fragmentito Sí. de un artículo, el artículo 10 del Manifiesto Futurista de aquella época, Dale, en los sí, años sí, 20, que decía, y dice así: queremos destruir y quemar los museos, las bibliotecas, las academias variadas y combatir el moralismo, el feminismo y todas las demás cobardías oportunistas y utilitarias. Esto, señores, no es nada más y nada menos que enaltecer las figuras tipo varoniles, ¿no? Del hombre, el león, esta figura tipo Sí. masculina, fuerte. Muy masculina. Y atacando de nuevo colectivos de derechos, de gente que tiene ya derechos adquiridos en una sociedad que decidió respetar ese tipo de colectivos y esos derechos adquiridos por los colectivos. De nuevo, mencionar a un tipo como Mansilla, que va en contra de derechos adquiridos por las mujeres, en contra de la legalización y la despenalización del aborto, es ir un paso atrás. Este tipo no tiene punto medio. Quiere todo. refundar la Argentina, con lo cual es un problema pensarlo como una alternativa democrática cuando sus mismas prácticas no lo son. Con lo cual, nada, me parecía gustaría interesante. agregar un par de Sí. cositas para simplemente modus operandi del fascismo en su momento. El fascismo, Mussolini, cuando llega al poder siendo minoría dentro del Parlamento. Sí. O sea, gana y tiene creo que un 7% de los votos nada más. Pasa que, bueno, logra entrar dentro de su partido, ¿no? Habían ganado los demócratas cristianos Sí. y los socialistas eran la mayoría en el Parlamento, pero bueno, no tenía una representación quizás dentro del Parlamento, pero sí él logra ser primer ministro después de algunas imposturas un poco cuestionables, como pueden ser la extorsión a las personas en la calle por no pensar dentro de la forma de pensamiento fascista, y lo que termina siendo la marcha sobre Roma, que bueno, es un evento que si quieren buscarlo van a encontrar un montón de información. Después también, en ese momento, en el periodo entre guerras, Mussolini pasó a ser un laboratorio de pruebas dentro de Europa. España estaba con su guerra civil, que va a resultar con la victoria de Francisco Franco, persona a la que apoyó Mussolini. Mosley en Inglaterra. También, bueno, Alemania tenía un proceso bastante parecido y Adolf Hitler terminó
adoptando y siendo como el mejor aprendiz de Mussolini, ¿no? Claro. Y terminó llevando a cabo todo eso. Un dato de color, perdón. Sí. No es lo mismo nazismo que fascismo. ¿Qué los No, diferenciaba? El determinismo biológico. Tenían las mismas prácticas, así como el libertario liberal de Sí. Jaime Milei con el fascismo. Bueno, tenían las mismas prácticas, solo que el nacionalsocialismo era determinista en términos biológicos. Exacto. Habían razas superiores e inferiores. El fascismo no era así, No. pero bueno. En ese caso no, lo que sí tenían era una exaltación de la patria, ¿no? Pero porque en realidad en ese momento Italia necesitaba una unificación ideológica debajo de una bandera que terminó con el resultado de esto. Y otra cosa que me parece importante resaltar es pensar cómo el mismo fascismo obligaba a las instituciones a respetar el culto a bandera, a las asociaciones, ¿no? Todas estas cosas de estás obligado a cumplir con lo que digo yo y cómo veo el país. Y por último me gustaría recomendar una serie. Dale. Si vos tenés una película. Yo tengo No, una película. Una película voy a recomendar. Otra vez dije serie. Esta está en Max. No sé si todo el mundo tiene acceso a esto, pero me parece que es importante y está bueno verlo. Se llama Agnelli, Agnelli, la familia fundadora de Fiat, y que además Fiat fue una gran empresa que se benefició en los periodos de guerra y con el fascismo, ¿no? Con Mussolini en el poder. Me parece que es importantísimo para ver también que estas ideologías están respaldadas siempre por cúpulas de poder empresariales muy pero muy grandes dentro de los países. No es simplemente la política, y de hecho yo creo que no es la política, sino que es todo el sistema de poder que está armado alrededor. La política termina haciéndolo visible. Al que colgaron fue a Mussolini, a Agnelli lo sacaron del directorio y le dijeron los partisanos, vos no podés dirigir más Fiat, pero después la familia le siguió teniendo. O sea, Excelente. veamos, ¿no? Hugo Boss sucedió lo mismo. Hugo Boss en Alemania. Mercedes-Benz sucedió lo mismo. Volkswagen sucedió lo mismo, ¿no? No sé, como para que pensemos también las estructuras de poder, no me estoy yendo a un lado tan trosco, pero sí pensemos las estructuras de poder y cómo están respaldadas estas ideologías. Bueno, y yo recomiendo ya lo último, perdón. He vuelto, una película alemana de 2015, en alemán se llama Herr ist wieder da, que significa he vuelto. Bueno, es una sátira sobre Hitler que vuelve a la actualidad. Esto es del 2015, esta película. Véanla porque tiene un final muy oscuro. Es una comedia, es una tragicomedia, tiene un final muy oscuro. Pero bueno, para mí es clave para entender los periodos que estamos viendo en la actualidad. Esto es de 2015 y yo creo que la película no la pueden perder. Está en YouTube en alemán original. YouTube. Ok, Nada ¿y más. tiene subtítulos? Tiene subtítulos, por supuesto. Tiene subtítulos. No la van a encontrar en ninguna plataforma. Bueno, gente, les agradezco mucho. Gracias, Santi, por acompañarme de nuevo y nos vemos la próxima semana. Chao. Chao, chao.